Estamos en un momento en donde sin duda nuestros indicadores del sector son muy favorables. Nosotros estamos en este momento generando un crecimiento económico del país, estamos en una apuesta determinada del gobierno nacional, en particular del presidente Gustavo Petro, que se la juega por el agro colombiano. Yo creo que en algo debe haber consenso y lamento que no haya reconocimientos debido a esas ideologizaciones que a veces se dejan llevar. Las buenas ideas, las buenas políticas y las buenas iniciativas no permiten un mínimo reconocimiento a un gobierno nacional jugado por el agro colombiano, pero los indicadores y las cifras son positivas y esto lo que muestra es que vamos por un camino correcto. Yo siempre trato de revisar cuáles son las razones por las cuales se da éxito en el sector agro para poder profundizar esas políticas, para poder también corregir errores y poder también hacer en últimas que lo que queremos sea una realidad, y es que Colombia pueda ser una potencia agrícola. ¿Lo puede hacer? Nosotros estamos en un país en donde tenemos 43 millones de hectáreas de suelo fértil dentro de la frontera agrícola para desarrollar, y de eso no se desarrolla ni una tercera parte de manera adecuada. Somos uno de los 10 países en el mundo con mayor disponibilidad de agua dulce, según la FAO, el 7º en el mundo con mayor disponibilidad de tierra fértil. Estamos ubicados estratégicamente en la mitad del mundo, tenemos una exposición solar de 12 horas, pase lo que pase. Y además tenemos un tercio de nuestra población que, a pesar de la guerra, de la violencia, de la masacre y el desplazamiento forzado, aún son familias que se dedican al agro, no solamente porque sea una actividad como un empleo o como una empresa, sino porque son su identidad. Estamos en el momento en el que se celebra el Día Nacional del Campesino y la Campesina, que se celebró el segundo domingo de junio, y por eso todo este mes hemos invitado a reflexionar cómo Colombia puede recuperar esa genética y ese ADN agrícola que tenemos. Todas estas son ventajas hoy competitivas que además en este momento de crisis climática mundial nos ponen a la vanguardia. Lo que puede ser una crisis para otros, para nosotros hoy es una posibilidad de ir adelante en un mercado internacional. Hoy para muchos países es un gran desafío poder cumplir los estándares de cero deforestación que entran en rigor ahora en diciembre de este año frente al Pacto Verde de Unión Europea. Hoy para otros países es imposible demostrar. En productos que incluso es totalmente imposible demostrar, por ejemplo en cacao, Colombia va a poder seguir creciendo, porque en cacao nosotros estamos hoy en una disposición de poder generar el cacao de calidad y aroma que el mundo necesita. Lo del Pacto Verde es solamente una punta de lanza de lo que el mundo va a transitar, y es que el mundo es consciente cada vez más de que la crisis climática es una realidad. Hoy es innegable, en el mundo todos los productores como ustedes viven día tras día la tragedia de un cambio de clima agresivo que tiene como principal víctima la agricultura. Pero a pesar de eso estamos aquí diciéndole al mundo: Colombia puede producir el agro que el mundo necesita, puede producir los alimentos, y soñamos con que Colombia se vuelva esa gran despensa agrícola de productos de calidad, de productos de la agrobiodiversidad, de productos responsables climáticamente, de productos que cumplan los más altos estándares de sostenibilidad, de productos que el mundo y el mercado internacional hoy demandan. Hoy es Unión Europea, pero en cuestión de días será todo el mundo. Y a pesar de eso, hoy Colombia, todavía aquí internamente no nos la creemos. Todavía aquí hay sectores que siguen dudando. Todo el mundo nos ve con ansiedad, hasta con un apetito voraz. Muchos industriales, empresas, inversionistas desean tener tierras en Colombia para producir. El cambio de esquema que el gobierno nacional plantea es que podemos producir con todos y sin dejar atrás a nadie. Y esto ha venido funcionando en 2 años. Desde que inició este gobierno, el agro ha empezado a repuntar, cambiando tendencias a la pérdida, pues que venían marcadas universalmente porque todavía tenemos los efectos de la pandemia del COVID.
que se sumaron a los efectos de la guerra en Ucrania y el encarecimiento de los insumos y el encarecimiento de la producción en el mundo, lo cual nos confirma que el mundo es pequeño, no es tan grande como lo pensábamos. Tanto nos confirma que un estornudo, una oleada, una lluvia, una helada en cualquier lugar puede afectarnos notoriamente nuestros precios de nuestros principales productos de exportación, incluyendo lo que le pasó a La Palma ahora en este último periodo de mediciones económicas. Nosotros queremos que Colombia se lo crea y confíe en eso, pero tenemos en contra una campaña de desprestigio, de tormenta, de fake news, de discursos trasnochados sobre críticas infundadas al gobierno que no permiten ver. Pero yo sé que el sector agrícola sí lo ve, porque el sector agrícola sabe muy bien cuando un gobierno está jugado o no lo está con una actividad económica. Le llamaban las aplanadoras del desarrollo, aplanadoras que gobiernos en el pasado pusieron al servicio del petróleo y el carbón y lograron hacer que eso se dominara, que esa actividad y ese sector creciera. Es lo que hoy queremos hacer en el agro. ¿Por qué temen? ¿Por qué desconfían? Es una pregunta que vale la pena replantear. A pesar de eso, si ustedes ven en la última gráfica, nuestras líneas rojas, 5.5 de crecimiento en el PIB en el primer trimestre de este año versus el 0.7 de crecimiento en general de la economía, pues muestra que estamos lejos, que estamos creciendo, que será insuficiente, que ¿qué más hacemos? Son preguntas que tenemos que responder. Venimos en un crecimiento de 5.5 acumulado del sector, pero con unos crecimientos extraordinarios como el 9.3 en cultivos. 9.3. Ahí sí no salen los economistas a decir desde cuándo no se daba ese crecimiento en el PIB. Pero tenemos crecimientos, por ejemplo, de volumen de exportación que no se daban desde el 90. Y eso pasó en Palma, aumentó el volumen de exportación, solo que por la volatilidad de los precios, los ingresos no fueron los que todos hubiéramos esperado, pero aumentó el volumen de exportación a instancias, a dimensiones que no se había dado. Por eso tenemos que estar aquí firmes en esa creencia y en esa confianza que el agro colombiano sí puede ser nuestra principal actividad. ¿Qué ha planteado el presidente Petro? Colombia tiene que dejar un modelo económico basado únicamente en la extracción de petróleo y carbón, que es a lo que se venía dedicándose. Hay sectores que reflejan claramente esa fotografía, café. Todo lo que el café perdió en las últimas décadas, lo perdió porque lo recuperó el petróleo. Y hoy estamos tratando de levantar el café. Aquí La Palma creció y yo coincido con el pronóstico. Fue el único cultivo que amplió en este último siglo. Pero también hubo una serie de políticas y decisiones en esos gobiernos que la estimularon. Luego ustedes más que nadie deben entender el nivel de importancia que tiene tener una buena relación con el gobierno. Los gremios deben ser gobernistas. Porque el gobierno además está jugado por el agro colombiano, entonces no es comprensible por qué dejarse llevar de pronto de algunas voces que ni siquiera trabajan en el agro. Yo escuché una entrevista ayer del doctor Echeverry en radio hablando de inversiones forzosas con una ignorancia en un nivel absurdo, diciendo que el gobierno va a prestar, que el gobierno es el que va a hacer crédito. Por favor, no se dejen llevar por las malas informaciones, no se dejen llevar por los ruidos, pregunten, triangulen la información, apliquen realmente un sentido crítico y responsable sobre las cosas que se dicen. Este gobierno peca porque no compra pauta publicitaria y no lo vamos a hacer. Este gobierno peca porque cree que el agro va a crecer. Yo creo que no es un pecado. Y estas cifras lo muestran. Café no es que no haya crecido, es que le pasó lo mismo a la volatilidad del precio. Café creció, pero el precio internacional no nos favoreció, por eso aparece eso. Pero aquí hay un indicador que sí nos afecta, negativo en nuestro subsector, por las razones que ya también Nicolás explicaba.
razones que no podemos controlar. Controlar el precio internacional, el precio de los commodities, no lo podemos controlar, pero sí tenemos que activar mecanismos adicionales para garantizar una mejor sostenibilidad a los precios a los productores. Y aquí le hablo a los 7.500 o más que son pequeños palmeros. ¿Por qué a estos? Porque de pronto una caída del precio en la agricultura, como que todos nos acostumbramos a que unos años son buenos y otros son malos. Yo siento que a pesar de esta enorme capacidad técnica y tecnológica y de información y de recursos que hoy el mundo ya ha desarrollado en torno a la agricultura, los que trabajan en el sector agro siguen teniendo esa suerte como de nos podemos enguacar, a veces nos va bien, a veces perdemos y hay ciclos, pero no podemos acostumbrarnos a eso. En los pequeños productores un año malo es un año malo para siempre. Poder recuperarse de una crisis económica es muy complicado para cualquiera, pero para un pequeño donde es todo su capital. En proyectos de este tipo, que la decisión de generar siembra es una decisión no solamente de unos años, es de al menos 2 generaciones de una familia, pues son un punto de importancia inneural que nos implica también cuestionarnos cómo hacer para no ir al vaivén también de esos precios. Y hay muchos mecanismos que se han intentado, está el Fondo de Estabilización, están las fórmulas que además nosotros hemos aceptado desde el Gobierno Nacional como nos la ha planteado el gremio, pero también está la diversificación. Yo creo que aquí es fundamental también y es uno de los desafíos que esperaba ver en la presentación de Nicolás y no lo vi, y es poder también diversificar nuestra oferta. Toda la importancia que tiene la palma, ¿no? Lo usamos ¿cuántas veces al día el aceite? Entre productos de aseo, entre productos de cuidado personal, entre productos de alimentación. Son diversificaciones que permitirían poder hacerle un poco frente a este vaivén al que tenemos que seguir yendo. Obviamente tenemos que también buscar la manera de generar negociaciones y relaciones comerciales cada vez más justas, cada vez más recíprocas. Por ejemplo, hoy frente a Palma, un desafío que también tenemos frente a Unión Europea es nosotros podemos demostrar y nos hemos alistado para poder cumplir los estándares, ahora cero deforestación, pero los que vienen en todos los ejes de sostenibilidad, en el respeto de derechos humanos, en el respeto a los derechos laborales, pero entonces nos compras a buen precio. Son desafíos que también venimos acompañando al banano, por ejemplo, que es otro de los sectores que está hoy comprometido con poder estar a la vanguardia de estos mercados internacionales. Somos el 4º ramo hoy de producción de generación de economía, pero nuestro sueño es hacer que sea el principal. El presidente lo ha dicho, ¿cómo dejar atrás esa dependencia del carbón y petróleo? No por un capricho de un presidente, porque el mundo va hacia allá. ¿Qué hacemos nosotros? Tampoco somos potencia petrolera. ¿Qué hacemos dependiendo de eso? Ya hoy lo ven en algunos departamentos, seguro de aquí vienen de esas regiones donde se pusieron todos los huevos en la minería y solo quedó desierto y un hueco enorme. Cesar. ¿Qué hacemos cuando la gente no tiene empleo? Cuando la gente no tiene capacidad de generar riqueza. Lo decía el señor gobernador, un santanderiano aquí con hambre, es igual de grave a cualquier otro. Sí, claro, nosotros lo tenemos claro. La mejor fórmula de seguridad es la gente que trabaja y que tiene ingresos dignos. Por eso esa enorme apuesta en el agro colombiano. Este gobierno confía en que el agro pueda hacer crecer nuestro país. Es la actividad, la segunda hoy que genera más empleo, y eso que no se contabilizan el autoempleo de las familias campesinas, que es uno de los desafíos que tendremos que enfrentar, que entiendo que es un problema para las certificaciones de la pequeña palmicultura, y es que el trabajo de papá, mamá e hijos y tíos en un hogar que trabaja en sus parcelas de 8 hectáreas de palma o 10 hectáreas, no lo pueden registrar si no está afiliado y formalizado laboralmente, pero ¿cómo se le pide eso si es otro esquema de agricultura?
Tenemos que transformar entonces los esquemas de demostración de la fuerza de capacidad laboral en esos tipos de producciones, porque si no estamos excluyéndolos de la posibilidad pues, de certificarse, de darle mayor valor, valores agregados, y no es el sentido que hoy esperamos impulsar. Los indicadores del sector muy positivos, es un sector que viene al alza, que se ha mantenido siempre creciendo, que ha tenido siempre la preocupación de generar un proceso de actualización y discusión técnica y tecnológica permanente. Me comentaban del congreso previo que se hace a esta sesión sobre los híbridos. Esa es una señal de que es un sector que hace más de lo que le corresponde, que eso es también algo que todos tenemos que aprender. Queremos sacar adelante esta empresa, no tenemos que hacer solo lo que nos toca, solo ganan los que hacen más de lo que les toca. Poder preguntarse cómo resolver desafíos tan grandes como los fitosanitarios en un país tropical y a pesar de eso seguir creciendo, pues es algo de admirar en general a todos los que integran de una u otra manera esta gran cadena de producción. El 74% de la producción en 2023 fue mercado interno. Por ejemplo, esa es una alternativa muy interesante que muestra que también poder diversificar distintas formas de comercialización y de transformación es el futuro. Futuro no solamente en los nuevos biocombustibles, futuro también en todos estos temas de alimentos concentrados. Ustedes saben que nosotros necesitamos impulsar la producción de proteínas animales y necesitamos generar todos los insumos y tener cada vez más autosuficiencia para que esa producción sea nacional y pueda tener también unos encadenamientos y agregaciones de valor con otras actividades y sectores del agro colombiano. El segundo cultivo agrícola más grande del país después del café. El café se estanca y ustedes crecen. Generación de producción, el nivel de aumento de competitividad, la generación de empleos formales, el 85% con una formalidad. A ustedes no les genera tanto discusión el tema de la reforma laboral, de hecho hay allí figuras que pueden ser favorables. Esta es una de las demostraciones que las reformas que buscamos han hecho consenso y han sido construidas escuchando distintas voces. Uno de los sectores que más genera empleo formal y que además más intensidad tiene en mano de obra, y lo han dicho acá, podría ser hoy tratado como un problema. En general nuestra balanza importante, tenemos un desafío de poder conectar la capacidad de transformación con el mercado y con la capacidad de producción, que creo que esto también obedeció en un momento a un boom que hubo de generar plantas extractoras que se quedaron allí como monumentos de cómo no se puede crecer solo. Caso del Catatumbo en norte de Santander, casi que el 100% de producción de palma es campesina. Si no logra la empresa y la industria transformadora un consenso y acuerdo con los productores campesinos, no tiene frutos. ¿De qué sirve una gran industria si no es rentable? Nadie quiere perder. La apuesta del gobierno nacional por ponerle el presupuesto más alto de la historia al sector agrícola, la invitación a que el sector agro sea el que jalone la economía, la invitación que hemos dicho incluso abiertamente de díganos qué tenemos que hacer para que podamos lograrlo, es porque sabemos que es una apuesta ganadora, no queremos apostar a perder. La pregunta es, ¿quiénes quieren trabajar con nosotros? Los que quieran son bienvenidos, los que no, tampoco, también. Acciones de fomento. Aquí tenemos el Fondo de Fomento Palmero, hay 5 líneas estratégicas que se han venido definiendo, 80.000 millones del 2023, este año son más. Acciones que han venido siendo discutidas y priorizadas como lo debe ser en las juntas de administración de los fondos, donde el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura tiene puesto e incidencia. Y entonces hoy hay voces que en su vida han plantado una planta de nada solamente para generar
animadversión al gobierno y un ambiente enrarecido, diciendo que el gobierno quiere meterle la mano a los fondos de parafiscalidad. Es que el gobierno siempre le ha metido la mano, siempre. Entonces se arma todo un alboroto por la resolución que lo que busca es alinear las políticas públicas del sector a impulsar las acciones estratégicas para la reactivación del agro y se genera zozobra innecesaria. Yo solamente les agradezco a esas malhablantes que permiten al menos que se ponga atención sobre las propuestas del gobierno, porque veníamos hablando 4 semanas de Confianza a Colombia y solamente la nota maliciosa es la que permitió que hoy todo el mundo se interesara. Todos los gremios han administrado los fondos con todos los gobiernos, por supuesto, porque los fondos de parafiscalidad no son recursos privados del gremio. Son recursos auditados, son recursos públicos, recursos que deben tener un nivel de participación y de transparencia superior. Todos los productores que aportan se sienten con el derecho a recibir un beneficio de su aporte natural, y el gobierno siempre hace parte y siempre interviene, y las decisiones de qué invertir y no son unas decisiones que se construyen conjuntamente. La invitación que hacemos hoy es a que podamos ajustar esas inversiones para sumar esfuerzos. Le decía yo, por ejemplo, a Nicolás ahora en privado, estas es las líneas que se definieron a inicios del año o el año pasado para este año, que suelen ser líneas que han sido reiterativas en el paso del tiempo. Y aquí este gremio cuenta con un centro de investigación muy fuerte que hoy está en la avanzada y en la punta para hacerle frente al desafío fitosanitario, y en eso seguirá avanzando, está avanzando en la extensión y en eso hay que seguir avanzando porque no solamente es el desarrollo de híbridos o el desarrollo de fórmulas para el control de las plagas o la forma de rehabilitación y buenas prácticas para el manejo de los cultivos. Tiene que ver con enseñar esto a los productores, desde el más pequeño hasta el más grande, porque un productor pequeño sin acompañamiento puede hacer que entre la plaga y se expanda en una zona de cultivo. Entonces, en eso hay que seguir, pero la invitación es, podemos reevaluar hoy cuáles son prioridades de inversión en este momento para que la palma crezca, y yo creo que ahí nosotros tenemos unas perspectivas de desafíos, muchas que compartimos y otras que nosotros también vemos adicionales. Obviamente, desde el gobierno nacional tenemos otra perspectiva más grande, ¿cierto? Aquí serán 100.000 millones de pesos, 120.000 este año del Fondo de Parafiscalidad. Nosotros administramos 9 billones de pesos de recursos de presupuesto general de la nación. Pero lo que queremos es construyamos nuevas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no concurrir recursos con el Fondo de Parafiscalidad para estimular que también los pequeños y medianos puedan hacer actividades de renovación de cultivos afectados por PC? ¿Por qué no? En café estamos haciendo, llevamos 2 años exitosos de estímulo a la renovación. En café este año, del Fondo de Parafiscalidad se definieron 25.000 millones y nosotros del presupuesto 50.000. Con los 75.000 millones logramos cumplir la meta técnica de renovación de cultivos. ¿Por qué aquí no? ¿Dónde está el problema en que se plantee esta discusión? ¿Por qué no plantear ampliación de áreas de siembra en zonas donde podemos tener un mejor contexto, todas las condiciones logísticas, una buena ubicación? Por ejemplo, ahora que Ecopetrol me acaban de confirmar que en enero inicia la operación del programa, por ahora experimental, pero el programa inicia de la generación del biodiesel para aviación en la refinería de Cartagena. Entonces, ¿por qué no buscar apuntarle a ampliar áreas de siembra en ese contexto? ¿Por qué no? ¿Por qué no proponerle a los beneficiarios de la reforma agraria que quieran, obviamente voluntariamente, lo decía el gobernador, ¿por qué no ampliar aquí en Magdalena Medio, que es uno de nuestros núcleos de reforma agraria, esta posibilidad? Obviamente una posibilidad que tiene que ser diversificada y acorde con las prácticas de la agricultura familiar campesina, porque unos campesinos que reciben tierra no pueden esperar hasta que el cultivo de palma dé, tienen que diversificar con sus programas de producción agrícola, diversificada.
sostenible ya con todos los indicadores. Financiamiento. Aquí este sector, durante lo que va este gobierno del presidente Petro, ha recibido subsidios por 9.242 millones de pesos que apalancan subsidio a tasas de interés, líneas especiales de crédito e inversión, programas de fomento en ICRs o también programas de garantías a través del Fondo Agropecuario de Garantías o subsidio a pólizas de aseguramiento paramétrico para riesgos agroclimáticos. 2.73 billones de pesos irrigados en crédito, y agradezco a todos esos 2.923 productores que se han subido a esta voluntad de confiar en que podemos crecer. Ojalá sean muchos más, la invitación es que sean muchos más, porque aquí, presidente Chica, el 42% de las operaciones son para grandes, y entonces los pequeños y medianos, ¿cuándo van a hacer las inversiones productivas para mejorar su cultivo y su finca? ¿Cuándo la van a hacer? Si son el 73% de los productores, ¿cómo vamos a irrigar las capacidades necesarias? Aquí, por dar un dato, me dice el director Nicolás que solamente como el 16% tienen irrigación en sus cultivos. Esa es la media nacional. En general en la producción, el 16% tiene acceso a una solución de riego en sus cultivos. O sea, quiere decir que aquí el riego está en los grandes que han tenido el capital propio para hacerlo. Y entonces los pequeños y medianos siguen al vaivén y aferrados a su fe. Seguimos rezando y celebrando San Pedro, San Isidro, que nos ayuda a llover. Pero el clima cambió. Y cambió para siempre. Digamos, las acciones climáticas que podamos emprender ahora van a verlas reflejadas de pronto nuestros nietos, los míos. Porque lastimosamente no es automático. Y creo que hoy todo el mundo lo percibe. Este es un mapa de lo que está pasando según la información del IDEAN en Colombia. Venimos de un fenómeno del Niño, unas sequías, un estrés hídrico, incluso heladas e incendios que afectaron principalmente a nuestro sector desde el último trimestre del año pasado y principios de este año, y por eso arranco siempre con los indicadores buenos, porque no es lo mismo decir que crecimos 9.3 en áreas sembradas en un contexto de Niño, no en un contexto normal. Esto lo que muestra es que la gente del agro está berracamente comprometida y creen que sí podemos crecer. Lo que quisiera es que los que hacen levantamiento de las voces también crean, y en lugar de darnos zozobra, miedo y terror, nos den fe. Venimos de un Niño, todavía no se ha declarado su superación, mayo nos afectó todavía, junio se supone que estamos en relativa normalidad, pero en julio empieza un fenómeno de la Niña. Hace ya 5 semanas hicimos la primera declaración de alerta y le decíamos a todo nuestro sector, hay que prepararnos, viene la Niña. Empieza en julio, en octubre ya sabremos con qué intensidad nos va a golpear. Estamos esperando a que se dé el cambio de estación que precise más los datos climatológicos, pero por ahora lo que sabemos es que hay un fenómeno de la Niña que nos va a golpear este año y si caso hasta el primer trimestre del año entrante. Y lo que hemos dicho es, como no tenemos una información más precisa aún, preparémonos como si fuera el fenómeno de la Niña del 2010 al 2012. Recordemos lo desafiante que fue y frente a eso hay que prepararse. Ya ustedes ven el mapa de julio y agosto, lo que está muy azul es en donde va a haber lluvias que superan el 100% de las lluvias normales, y lo que está en rojo y café es lo que está por debajo del 100% de las lluvias normales. O sea que ustedes ven allí que vamos a tener 3 regiones, la Caribe, Pacífica y Andina en Niña, y al tiempo Llanos y Amazonía en un estrés hídrico. Y en eso ustedes están con los núcleos palmeros. Entonces hay que prepararse. El desafío,
a los que están en los llanos, generar mayores soluciones en irrigación. A los que estamos en las otras, generar mayores capacidades de acompañamiento, extensión fitosanitaria, buenas prácticas, mejoramiento de drenajes, de canales, mejoramiento de unas prácticas de fertilización, de control, también de inmunidad, qué sé yo, ustedes son los que más saben de su sector. Y eso es lo que quisiéramos hacer con Confianza Colombia, poder prepararnos ante este momento, un momento que va a ser de aquí permanente en adelante. Siempre la agricultura ha sido una actividad riesgosa, siempre. Esto no es que este gobierno se lo inventara. Lo que pasa es que hoy tenemos más información. Cuando se tiene más información, tenemos más capacidad de maniobrar y de generar soluciones. Entonces, yo veo desafíos, la volatilidad del precio internacional, que tenemos que avanzar en estos temas que hemos venido construyendo juntos, estabilización en mejores condiciones de mercado, diversificación de nuestra comercialización, ampliación del mercado interno, ojalá irnos cada vez más allá de los biocombustibles, a generar también otras dinámicas de comercialización que son importantes también para la mejora de los costos de producción de alimentos de nuestro país. Los desafíos fitosanitarios habrá que seguir e intensificar buenas prácticas, acompañamiento al uso adecuado de las técnicas y tecnologías que hoy ya están diseñadas, poder permitir también que quienes no tengan hoy el capital propio puedan tener crédito suficiente para hacer esas inversiones. Este es el momento, esta es una invitación. El gobierno nacional ha dispuesto que 2.5 billones de pesos adicionales se irriguen en el agro para hacer este proceso de adecuación y de adaptabilidad a los desafíos climáticos. Entonces ese es el momento, aquí está el banco, aquí están las personas que pueden generar esta alianza directa con ustedes para poder generar y profundizar más capacidades. Está el tema del Pacto Verde de Unión Europea. Yo siento tranquilidad frente a la palma, analizando cómo se alistaron todos los sectores del agro colombiano. De todos siento que Palma ha hecho la tarea y quiero felicitarles por haber tenido ese espíritu de avanzada, poder convalidar que los 10 principios de sostenibilidad y el programa de sostenibilidad de Palma se ha convalidado como el cumplimiento de estándares. Para nosotros es el camino, no lo hemos discutido, es lo que queremos hacer y estamos promoviendo en nuestra diplomacia internacional. El sistema de trazabilidad, que de hecho le estaba pidiendo a Nicolás si nos genera el puente también, porque entiendo que ustedes están monitoreando deforestación no solamente en los cultivos, sino en áreas más grandes. De pronto eso me permite también prestarle esa información a cacao, por ejemplo, o a banano, o a otros que necesitamos poder avanzar en esta demostración de trazabilidad. Está la informalidad del comercio. Nosotros hemos recogido las propuestas que de ustedes se han planteado de cómo bajar y reducir esos riesgos de ese mercado informal que genera unos golpes enormes al sector, que genera además evasión, que además expone a los productores también a prácticas que no son transparentes, que incluso pueden llegar a tener connotaciones de ilegalidad en algunas regiones donde se da. Pero sin duda, además de estas labores restrictivas, tenemos que avanzar y espero que el gremio con nosotros asuma ese compromiso de poder avanzar también entonces en dar el camino libre para lograr formalizar entonces a esos productores. Porque la gente si vende a los informales es porque siente que esa es una alternativa fácil y rápida. Les compran en efectivo, ya, a orillas de una carretera, en una báscula, hasta en las fincas, hasta les precompran. No tienen que esperar. Entonces tenemos que revisar y hablar con ellos. Desde el gobierno nacional podemos generar ese diálogo y ese acercamiento, que es lo que estimula al productor de palma a seguirle vendiendo a los mercados informales y buscar cual acupunturista qué más podemos hacer para atraer a las personas a la formalidad, porque además hay un montón de capacidad instalada en transformación que no se usa, porque el mercado negro es más eficiente. Claro, control, pero también busquemos la manera de fomento, de ganarnos esa base productora hacia este lado. Y aquí el gremio
tiene también una enorme responsabilidad con nosotros. También la informalidad en la tenencia de la tierra y en general las discusiones sobre la tierra. Y yo creo que aquí se ha planteado también una discusión sobre el proyecto de ley que busca la regulación de la jurisdicción agraria. La jurisdicción agraria fue creada el 24 de junio del año pasado con reforma constitucional aprobada por unanimidad en el Congreso. Y esa jurisdicción agraria, además de que estaba acordada en el Acuerdo de Paz de 2016, no es por eso que se aprueba. Se aprueba porque Colombia está en mora de contar con una justicia para el campo colombiano. Una justicia que pueda dirimir los conflictos y las disputas que hay sobre la propiedad de la tierra, sobre la tenencia, sobre esos usos que se hacen sobre la tierra, sobre discusiones que nadie logra terminar de resolver, si son baldíos, si no lo son, si son bienes inadjudicables o no lo son, si son ciénagas desecadas o no lo son, si tengo derecho a la pertenencia o no lo tengo, si tengo derecho a que me adjudiquen la tierra aunque no soy sujeto de reforma agraria o si puedo, si es tierra despojada y no ha sido restituida, si se está generando un impacto ambiental, si está en un área protegida. O sea, son discusiones bizantinas que lo único que han generado hoy es una inestabilidad jurídica grandísima. Y claro, un componente muy grande es la propiedad de la tierra. Aquí me decían, la propuesta que nos haces de poder hacer un programa de formalización de tierras de los palmicultores, me parece que es el camino, y yo te lo planteaba en el congreso que estuvimos. ¿Por qué no formalizar? A mí me sorprendía que en café, que el café lleva 100 años, más del 50% de la propiedad cafetera, que además es pequeñita, todavía no tiene propiedad de la tierra. Pero aquí está igual, más o menos. La tendencia nacional es el 60% de la tierra está en informalidad. No tienen los propietarios títulos. Al no tener títulos no tienen seguridad jurídica, no tienen acceso a financiación fácil, nadie se arriesga a hacer inversiones productivas, la gente no tiene derecho a heredar sus propiedades, se generan conflictos de distinto tipo. Entonces la propiedad y la titularización de la tierra es fundamental y yo creo que ahí hay que hacer este esfuerzo. Si el gremio ya tiene la información georreferenciada de la tierra, pues la instrucción clara es decirle a la Agencia Nacional de Tierras haga un convenio y avancemos en titulaciones masivas. Obviamente, para nosotros como gobierno del cambio es fundamental llegar a los medianos y pequeños productores, pero hagámoslo masivamente. Ya está la información, ¿para qué la tengo que volver a hacer? Es hacer un convenio y que nos puedan ayudar a hacer a nosotros ese proceso de formalización. Pero la jurisdicción agraria va más allá de la tierra, va más allá de la titularidad. Y tampoco es una discusión que nosotros hayamos planteado como gobierno del presidente Gustavo Petro, porque las discusiones más o menos se llevan a que es el gobierno el que caprichosamente quiere hacer cosas para dar incertidumbre jurídica. No es así. Cuando hablamos de una jurisdicción agraria, y el país ha discutido esto desde 1936, que viene teniendo una cadena y una tradición jurídica ininterrumpida sobre la agrariedad, ha dicho que los temas agrarios incorporan obviamente todas las discusiones sobre la propiedad de la tierra, pero también otros asuntos que tienen que ver con las actividades agrarias. De hecho, el decreto que regulaba la jurisdicción, que es de 1989, que era el decreto ley 2303 de 1989, que fue derogado por el Código General del Proceso, dice cuáles son los asuntos. Y allí incluyen, además de los temas de tierras, también incluyen otros derechos atinentes a la producción. Obviamente, dice, jurisdicción agraria tiene el conocimiento, relaciones de naturaleza agraria. Esto tiene que ver con la naturaleza de la propiedad y tenencia de los predios agrarios y actividades agrarias de producción y conexas de transformación y enajenación de productos. Tal cual se copió y pegó esa norma de 1989 en el proyecto de ley que transita hoy, bueno, no transita, que han paralizado hoy en la Comisión Primera del Senado. Y ese
artículo de 1989, tal cual copió lo que venía repitiéndose desde 1936. Entonces yo quiero dar seguridad jurídica. La seguridad jurídica la van a dar los jueces agrarios. Hoy en este momento la inseguridad jurídica está en que tenemos más de 12 millones de hectáreas de tierra en procesos de restitución de tierras. Procesos que las víctimas reclaman la restitución de tierras que perdieron a sangre y fuego por la violencia. Acaba de salir, y fue noticia este fin de semana, la condena, ahorita el lunes, la condena en Estados Unidos contra Chiquita Brands por la participación que tuvo esta empresa multinacional del banano en el despojo de tierras, en la financiación del paramilitarismo en Colombia. La inseguridad jurídica no la da un proyecto de ley que busca justamente resolver estos conflictos por una vía civilizada, por la justicia. La inseguridad jurídica la genera no tener respuesta en esto. Y aquí el sector palmero también tiene una preocupación, claro. Decía el general recordando al principito, no porque una rosa te haya pinchado quiere decir que tengas un problema con todas las rosas. De hecho, el gobierno nacional lo ha planteado, pero sin duda, y me gustaría poder que lo discutamos, ¿cómo darle seguridad jurídica a todas estas fincas palmeras que de una u otra manera también están involucradas en procesos irresueltos, tanto lo que hizo el INCORA, INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, procesos irresueltos en lo que tiene que ver con baldíos, en lo que tiene que ver con desecaciones de bienes públicos, en lo que tiene que ver también con restitución a víctimas? Si yo fuera líder gremial de La Palma, sería la primera en pedir que la jurisdicción agraria se aprobara ya. Un proceso express que permitiría en muy corto tiempo darle fin a estos procesos judiciales. ¿Quién invierte con un lío judicial en curso? Es lamentable. Yo he ido a ver fincas palmeras caídas porque los dueños están metidos en procesos sin fin, sin juez que sea competente para resolverlo. Nadie quiere eso. Queremos generar seguridad jurídica. Hablémoslo y resolvámoslo. La invitación es esa. Yo creo que hoy el gobierno nacional está en una disposición de acuerdo total, de generar confianza. Generémosla. Miren, cuando fuimos al gobierno con el pueblo en el Pacífico, yo no sé si aquella gente que venga de ese núcleo, allá nos pidieron distintas voces, hay que recuperar La Palma, hay que recuperarla, porque se sumó todo el proceso de despojo territorial, de conflictos con los territorios colectivos de comunidades afro con el PC. Y esa es la fórmula perfecta para dejar caer La Palma ya. Pues la respuesta de Confianza Colombia del Gobierno Nacional es: no la vamos a dejar caer. Creamos un acuerdo nacional, hagámoslo. El gobierno es el primer garante de que a las comunidades, sean indígenas, negras, campesinas o víctimas o excombatientes, aquí el general me hablaba que en Santander hay incluso una comunidad de excombatientes, firmantes de paz, a los que el general quiere que con ellos trabajemos. Claro que sí, general, lo que usted ordene. Porque nosotros tenemos la convicción que donde se enraiza cultivos como este, como el café, como el cacao, la gente asume un compromiso de paz y de construcción de sociedad, de economía y de país. Entonces, en Tumaco, claro que trabajaremos en recuperación de Palma, claro. Y el gobierno es un garante de diálogo con las comunidades que desconfían históricamente de los gobiernos. ¿Por qué no valorar eso como un activo importante para resolver y destrabar tantas inseguridades jurídicas que no generó este gobierno? Nosotros queremos resolverlo y esto es confianza. Así que quisiera poder cerrar diciéndoles: nosotros tenemos nuestra fe puesta en ustedes y en el agro, desde el más pequeño productor, la campesina, que he visto cientos de testimonios que me han compartido, que les veo en sus redes, que he querido ir a conocer, desde los jóvenes, esa apuesta de integración generacional que se está queriendo hacer aquí, hasta el más grande de los industriales,
hasta el mismo Carlos José Murgas, que me dijo que estaba enfermo, pero que me mandaba un saludo fraterno, que además es negociador de paz y además está con nosotros en la puesta de paz de Catatumbo, de lograr una participación accionista de los productores de palma pequeños en la empresa. Allí llegamos al Catatumbo y también nos dijeron, la paz, para las agendas de paz, primera mesa de diálogo con el ELN, y la primera puesta de paz, adivinen cuál fue. La palma. Tibú, La Palma. ¿Y cuál era el pedido de los palmicultores? Necesitamos que haga una agroindustria, una industria extractora aquí. Esa fue la petición. Nosotros dijimos, no, escuchamos al gremio, allá hay más capacidad de producción que áreas sembradas. Varias de esas industrias de un nivel de calidad y tecnología enorme, de punta, perdiéndose ahí en su utilización. No, este gobierno no puede permitir eso. Entonces, ¿qué hicimos? Generar y acondicionar el diálogo para que en lugar de pedir otra industria extractora, accedieran y generamos la negociación a comprar algunas acciones de algunas de esas industrias voluntariamente. La primera oferta fue de Carlos José Murgas, de decir, claro, yo vendo acciones. Ya hay otras dos que han propuesto, están en este momento evaluando cuánto valen y el gobierno dando crédito en buenas condiciones para que esas asociaciones y cooperativas de productores puedan ser dueños de una parte también de sus plantas extractoras y generar así una alianza pública, privada, popular, real. Nada que nos una más que la voluntad de generar riqueza. Podemos pensar distinto, por supuesto, si no, no sería una sociedad demócrata. Pero podemos crecer juntos, eso es Confianza Colombia. ¿Cómo recuperar la mano de obra? Es una pregunta aquí fuerte. No hay manera de recuperarla si no logramos avanzar en la participación en las ganancias de esa mano de obra. Entonces, ¿cómo hacer que los jóvenes trabajen en este cultivo que es difícil? O sea, es exigente, me explicaban. Yo nunca he ido, algún día espero que alguno me invite a ir a ver cómo cosechan. Pero sé que es difícil y exigente. ¿Cómo hacer? Pues que ese trabajo tenga unos valores agregados, educación, capacitación en esa cualificación de lo que hoy ustedes ya hacen de buenas prácticas, de otro tipo de manejos fitosanitarios, porque no trabajamos conjuntamente, que toda esa capacidad enorme de Cenipalma se extienda y democratice también esa información, que se vincule a los servicios de extensión a esos jóvenes capacitados, que podamos hacer no solo certificaciones de cultivos, de personas. ¿Por qué no certificar? Si certificamos cultivos, ¿por qué no podemos certificar el conocimiento de los jóvenes rurales que queremos que sigan con nosotros de socios en La Palma? Generar también la posibilidad de que ellos regulen sus derechos de propiedad, sus formalizaciones, sus certificaciones, o sea, generar ese amor, el amor es con acciones. Hoy la gente del campo joven no es que no le guste el campo, lo que no quiere es hacer lo que hacían sus abuelos. Normalmente uno no quiere hacer lo que hacían sus papás, eso es natural. Pero no quieren ver es que han tenido que trabajar hasta el último aliento de vida por ganarse el pan diario. Eso no lo quiere vivir nadie. Me parece también legítimo. Si generamos todo un contexto y un ambiente favorable a esa juventud, a esos sectores excluidos, la gente se compromete con nosotros. Yo veo más cercana la posibilidad de que dignifiquemos las condiciones de participación, de acceso a riqueza, de acceso a valor agregado, a conocimiento de estos sectores, a que logremos traer drones que operen los cultivos. Es más cerca. Algún día va a ser los drones. En esa línea hay que seguir. Pero generar riqueza no solamente genera mano de obra, no verla como mano de obra, verla como socios de nuestra cadena productiva y genera seguridad. Yo también siento que la seguridad es un problema enorme y tengo que decir que he contado
100% de manera incondicional con la Dirección de Carabineros y la Policía Nacional. Siento que falta apoyo de otros sectores, pero yo no me meto a opinar de seguridad, así como espero que los militares no se metan a opinar de café. Pero sin duda este sector agro no puede crecer sin dos ministerios más, que es transporte y defensa. Así que aquí hemos brindado también canales directos de apoyo, están todos estos grupos de múltiples fuerzas de reacción inmediata a las denuncias, a las extorsiones, a los secuestros. Si falta, pues tenemos que mejorar la capacidad de reacción y respuesta y por supuesto que este presidente de la República dará las órdenes necesarias porque es un presidente que cree que el agro colombiano puede sacarnos de esta pobreza y de esta guerra. Así que les auguro muchos éxitos en estas conversaciones. No voy a poder estar todos estos días, pero estoy atenta a toda la agenda académica y técnica, a la discusión y a la muestra empresarial que se ha traído. Confío en que el sector de la palma y su propuesta de palma sostenible puede hacerle frente a los desafíos que el mundo hoy exige. Confío en que podemos avanzar en los programas de formalización e inclusión de pequeños y confíen en que este es un gobierno que se la juega por ustedes. Muchas gracias.